Buenas noches para todos, bienvenidos, qué alegría estar nuevamente con ustedes. No olviden compartir y darle like para que muchas personas puedan tener la oportunidad de estar allí en nuestro canal. Ahora los vamos a invitar para compartir una buena alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, hermanos. Quiero invitarle a que allí en su casa pueda usted levantar las manos, adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor, en nuestras casas, Rey. Te adoramos, Señor. Aquí estás, debemos poder, te adoraré, te adoraré. Aquí estás en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 Señor. Ese Rey amoroso, Rey, ese Rey bondadoso, Señor. Por eso, Rey, te damos todo honor, toda gloria y toda alabanza, Señor. Buenas noches.
La necedad de conocer los sucesos sin la prudencia de estar preparados para enfrentarlos. Es el tema que trataremos la noche de hoy, no sin antes presentarnos delante del Señor y darle gracias a Él. Así que yo te invito allí donde estás a que presentes tu vida delante del Señor. Si estás con tu familia, tómala allí, tómale de las manos y juntos démosle la gloria al Señor, preparemos nuestro corazón, dispongamos todo nuestro ser para que sea una palabra que hable de una manera especial a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, en esta noche damos toda la exaltación, toda la gloria y todo el honor a ti, porque tú eres merecedor de ella, porque tú eres Dios en los cielos y eres Dios en la tierra, porque no hay nada ni nadie que se compare a tu soberanía y a tu majestad. Hoy estamos delante de ti con un corazón dispuesto delante de tu presencia. Vamos, prepara tu corazón delante del Señor y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, hoy me presento delante de ti para que esta palabra llegue a lo profundo de mi ser, pueda ser confrontado, pueda ser exhortado y pueda ser también levantado a vivir una vida de integridad como tú quieres. Señor Jesús, damos toda la exaltación y la gloria a ti, pues tú eres merecedor de ella. Gracias por este momento especial, gracias por este tiempo, gracias por estos medios y gracias por lo que tú harás en medio de nosotros. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, como les decía, he titulado este tema La necedad de conocer los sucesos sin la prudencia de estar preparados para enfrentarlos. Y tal vez muchos dirán, bueno, es como un título curioso, nos llama la atención. Y así es, la verdad es que sí. Estamos viviendo tiempos en los que estamos con una ansia, con una necesidad, con una, un anhelo desbordante de poder conocer todos aquellos sucesos que han venido aconteciendo, que acontecen y que la palabra nos dice que acontecerán. Y Mateo capítulo 24 nos habla de eso y pienso que hoy más que nunca tenemos comezón de oír, de conocer a Mateo 24. Todas aquellas sucesos, todas aquellas señales que la palabra de Dios nos dice que serán, preámbulo a ese suceso maravilloso que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy diciendo que sea malo que nosotros querramos conocer todo esto, pero nosotros debemos de pasar de Mateo 24 a Mateo 25, no sin antes ir allí a la palabra de Dios en Mateo 24, a algo que el Señor le dijo a sus discípulos cuando ellos les decían que ellos querían conocer las señales. No es solamente en este tiempo, desde antes. Dice que los discípulos ansiaban y le pidieron al Señor Jesús que por favor le dijera cuáles eran las señales, qué era lo que iba a acontecer antes de su próxima venida. Y él comienza a decirles: miren, no se angustien, no se preocupen, van a suceder muchas cosas y conocemos los rumores de guerra, las plagas, las enfermedades, el hambre, todo eso que ha venido aconteciendo. Pero más allá de realmente darles como datos precisos o la información concreta para que ellos conocieran el momento exacto, el suceso exacto, él en el versículo 42, 43 y 44 de Mateo capítulo 24 les da una recomendación, que es la recomendación que apremiaba en aquel momento cuando Jesús hablaba con sus discípulos, y es la recomendación que hoy apremia a cada uno de nosotros. Y no es que sea un problema que nosotros querramos conocer aquellas cosas. Lo que sucede es que el conocer los sucesos no nos da garantía de salvación. Y por eso he titulado este tema La necedad de conocer los sucesos sin la prudencia de estar preparados para ellos. Porque más que querer conocer, más que poder conocer todas las cosas que están aconteciendo, lo que vendrá a ciencia cierta, de volvernos casi unos científicos, unos expertos en aquellas señales, es necesario que nosotros tengamos la prudencia de saber cómo debemos estar viviendo estos momentos tan
trascendentales que la humanidad está atravesando. Esa realmente es lo importante. Y vamos a mirar en Mateo capítulo 24, versículos del 42 al 44. Acompáñenme por favor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Conocer los sucesos, y les voy a repetir esta frase, conocer los sucesos no nos da a nosotros garantía de salvación. Por eso es necesario que nosotros hoy podamos atesorar esta recomendación, esta exhortación que Jesús hizo a sus discípulos. Y más que darles, como les decía ahorita, todas las pautas de conocer esos sucesos, de ser unos doctos en el conocimiento de las profecías bíblicas, lo que Él les dice es, mire, ustedes lo que tienen que hacer es estar preparados, ustedes tienen que estar velando. Para ustedes, todos estos sucesos, y mi venida no puede ser como sucede en una casa cuando llega un ladrón, que nadie sabe en qué momento va a suceder. Y nos llama entonces a nosotros, a que nosotros estemos preparados, a que nosotros estemos velando. Y para entrar entonces en el contexto de Mateo 25, que es el texto que quiero en esta noche poder compartir con ustedes, quiero ponerlos un poquito en el contexto histórico de esta historia, de esta parábola, y vamos a ver las parábolas de las 10 vírgenes. Y para que podamos entenderlo, entonces vamos a mirar un poquito por qué el Señor les hace a ellos, se refiere a ellos con esta parábola. Nos habla la historia de que el pueblo judío tenía un protocolo muy especial cuando una pareja iba a casarse. Y dice que el novio iba donde la familia de la novia, donde su padre pedía, como nosotros lo conocemos coloquialmente, pedía la mano de esta mujer para casarse, daba la dote por ella de acuerdo a su capacidad económica, a la familia, bueno, a todo esto. Y desde el momento en que él se comprometía con ella, dice que podía pasar de 6 meses a un año. Era una fecha que realmente no era precisa, podía suceder en ese tiempo. De 6 meses a un año, donde el novio se iba a su casa, la novia permanecía en la casa de sus padres, y mientras tanto el novio entonces dice que estaba preparando el lugar donde ellos permanecerían después de haberse casado. Y nos recuerda en el texto, y yo quiero que lo podamos mirar, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 2 y 3, vamos allí, acompáñenme en un momento y miremos lo que nos dice la palabra. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 2 y 3, la palabra del Señor dice que en un momento Jesús les decía a sus discípulos, porque ellos estaban angustiados por este momento que él tenía que pasar. Y él les dice, miren, no se angustien, yo voy a ir a preparar un lugar para donde yo esté, ustedes también estén. Y es maravilloso porque este protocolo de casamiento nos recuerda precisamente esto. Dice que el novio se iba durante 6 meses o un año, lo que él necesitara para preparar ese lugar, para luego regresar y entonces se efectuara la boda. Durante este transcurso de este tiempo, la novia tenía que estar preparándose. Dice que ella debía de estar guardándose físicamente, espiritualmente, hasta el día que se realizara la boda. Ella tenía que cuidarse de una manera especial. Dice que había un protocolo también para ella especial en su cuidado físico, en su vida espiritual, en su integridad. Dice que a partir de ese momento
aún sus vestidos, digamos, de soltería cambiaban y utilizaba otra vestimenta diferente que mostraba a la gente que ella ya era una mujer comprometida. Desde ese momento dice que ella debía utilizar un velo que le mostraba a los demás que tenía el significado de que era una mujer que estaba comprometida. Que estaba comprometida con aquel varón que estaba preparando ese lugar para ella y que ella estaba en un tiempo de santificación, en un tiempo de búsqueda delante de Dios para estar en integridad delante de aquel hombre. Dice que ese adorno, el adorno de la novia era un asunto muy costoso y primoroso y que tomaba muchísimo tiempo, y dice que ponían mucho esfuerzo en esto, y es algo muy especial porque nos dice que era tanto como la necesidad, era tanto esa dedicación porque ese novio encontrara esa novia radiante que utilizaban una cantidad de estrategias, de cosas que hacía que físicamente esta mujer estuviera literalmente radiante. Dice que aún su piel la llevaban como un mármol pulido, y así lo hacen, y así nos lo hacen entender. Dice que su piel parecía un mármol pulido de la manera como esta mujer se cuidaba. Después de todo este proceso, de que el novio estaba allí preparando ese lugar donde iban a pasar su vida marital, de que esta mujer se estaba cuidando, de que se estaba guardando, de que se estaba embelleciendo para ese novio, de que estaba mostrando a los demás que ya tenía un compromiso, que su vida no era igual, que su vida había cambiado. Dice entonces que llegaba el tiempo de las bodas. Y es aquí entonces, ¿y por qué les hago referencia a esto? Es para que podamos entrar un poquito en el contexto de la parábola de las 10 vírgenes y podamos entender por qué Jesús les cuenta esta historia a ellos, y ellos la entienden perfectamente porque era, digamos, su tradición, era lo que ellos vivían y ellos lo podían entender. Entonces, cuando llega el momento de las bodas, que la novia no lo sabe, y digamos las damas de honor, como nosotros lo conocemos, tampoco lo conocen, dice que la novia y las damas de honor y realmente todas las personas que han sido invitadas a las bodas deben estar preparadas para cuando se escuche el grito de que ya el novio llega. Nos habla también de que las calles eran en aquellos tiempos muy oscuras, y era necesario entonces que todos los invitados, y especialmente ese cortejo nupcial, llevaran antorchas, llevaran lámparas que estuvieran encendidas todo el tiempo, porque las calles eran muy oscuras y necesitaban hacer un ritual, una procesión que llegara hasta la casa de la novia y obviamente pues que permitiera iluminar aquel camino. También nos cuentan de que ninguna persona que no tuviera su antorcha podía entrar a la casa de la novia y efectuarse allí la ceremonia. Todas las personas que habían sido invitadas debían de llevar su antorcha y estar apercibidas de que estuviera encendida durante todo el tiempo. Bueno, ¿por qué entonces les decía que quería compartir un poquito todo esto? Es para que podamos entrar entonces ahora sí y podamos ir allí a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 25 desde el versículo 1, y podamos leer esta parábola y ya podamos entender a qué hace referencia el Señor. Acompáñenme a Mateo capítulo 25 del versículo 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas».
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es una parábola realmente muy preciosa, y espero que entonces ya al ponerlos en el contexto histórico podamos entender un poquito el Señor por qué hace referencia a esta parábola, y para ellos es absolutamente claro lo que el Señor quería hablar. Y en el versículo 25 comienza diciendo, en el versículo 1 del capítulo 25, comienza diciendo que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y nos habla la parábola de que había 10 damas de honor, que había 10 jovencitas que habían sido invitadas a esta boda. Estas jóvenes, dice, todas habían sido invitadas, todas estaban vestidas de acuerdo a la ocasión, todas tenían sus lámparas en sus manos y todas sabían que el novio había de llegar, y dice que todos le estaban esperando. Estas 10 vírgenes ilustran al pueblo de Dios. Estas 10 vírgenes ilustran la iglesia en su totalidad. El número 10 nos habla de una totalidad y nos habla de la iglesia del Señor, nos habla de la novia del Señor, nos habla de su pueblo. Y nos dice que estas 10 vírgenes, que estas 10 jóvenes, todas habían sido invitadas, todas estaban preparadas, todas estaban vestidas de acuerdo a la ocasión. Y nos habla entonces de que estas jovencitas hacen alusión a aquellas personas que en algún momento, o a cada uno de nosotros que en algún momento hemos entregado nuestras vidas al Señor, que hemos conocido la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios, la obra redentora de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros, por traer a nosotros perdón, redención, vida eterna, sanidad, toda esa obra maravillosa que Dios hizo allí, que hemos declarado nuestra fe en Él, que nos congregamos, que oramos, que leemos la Biblia, que nuestra vida muestra de forma externa que realmente ha sucedido algo en nosotros. Estas vírgenes hacen alusión a eso. Y el Salmo 119, 105 nos dice la palabra de Dios que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y eso había sido la palabra de Dios para todas aquellas vírgenes, para toda aquella iglesia, para todo aquel pueblo. Sus vidas, sus caminos habían sido iluminados, dirigidos a través de la Escritura. Y todas estas mujeres, dice que ellas esperaban al novio, conocían de este suceso. Y nos habla entonces de ese pueblo, de esa iglesia que conoce las profecías, que conoce las promesas de Dios, que conoce la palabra de Dios. Pero hay algo muy especial que continúa en el versículo 2 y dice que a pesar de, estas mujeres cumplir con todos estos requisitos, nos habla de que había una diferencia entre ellas. Y nos habla de que entre esas 10 mujeres, entre esas 10 vírgenes, había 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas. Y nosotros podemos decir, ¿por qué? ¿Qué hizo que hubieran esa calificación para estas mujeres? Y nos hablan de que todas fueron invitadas, de que todas fueron vestidas para la ocasión, de que todas estaban esperando el novio, de que todas tenían sus lámparas. ¿Qué hizo la diferencia para que nos hablen de que unas eran descuidadas? Como el original de esta traducción nos dice que descuidadas, irresponsables, cabezadura, es lo que traduce cuando nosotros hablamos de mujeres insensatas, y que otras eran inteligentes, que otras eran apercibidas, que otras eran mujeres prudentes. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Por qué? Porque si aparentemente todas, están en un mismo sentir, ¿qué hizo la diferencia? Y miremos los versículos que continúan, versículos 3 y 4. Dice la palabra: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ojo con esto.
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Todas ellas tenían lámparas, que ahorita lo mirábamos en el Salmo capítulo 119, las lámparas son la simbología de la palabra de Dios, de esa palabra que ilumina nuestro camino, de esa palabra que nos muestra la senda por donde nosotros debemos caminar. Esa palabra que dirige nuestros pasos, que guía nuestras sendas, esa palabra que nos hace ver realmente ese camino que Dios ha determinado para que nosotros podamos caminar por Él y nuestra vida sea una vida de bendición. Todas ellas tenían lámparas, todas ellas tenían la palabra de Dios, todas ellas tenían el conocimiento de Dios, el conocimiento bíblico. El pueblo de Dios tiene la palabra de Dios, el conocimiento. Y cuando nosotros hablamos de tener lámparas, también nos hablan entonces de esa vida ministerial que nosotros tenemos, de aquello que hacemos dentro del cuerpo de Cristo, de las obras que nosotros realizamos, de que en algún momento nosotros permitimos a Dios ser instrumentos para poder dar luz a otros. Dice que teníamos lámparas para poder iluminar no solamente nuestro camino, sino el camino de otros. Y todo esto sucedía en la vida de estas 10 vírgenes. Pero dice que 5 de ellas fueron llamadas insensatas, que 5 de ellas fueron llamadas cabeciduras, que 5 de ellas fueron llamadas descuidadas, irresponsables. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo la diferencia? Y la diferencia está en que nos dice la palabra del Señor, que a pesar de que todas llevaban su lámpara, solo 5 de ellas tenían suficiente aceite para que sus lámparas no se apagaran. El aceite hizo la diferencia en la vida de estas mujeres. Y cuando nosotros hablamos del aceite, hablamos de la intimidad, hablamos de relación, hablamos de entrega, hablamos de búsqueda. Cuando nosotros hablamos de aceite, hablamos de algo que tiene un gran valor. Sabemos que el aceite era sacada de las olivas, que tenían que ser allí machacadas y tenía un gran valor. Cuando hablamos de aceite, hablamos de algo que requiere pasión, que requiere tiempo, que requiere entrega, que requiere búsqueda, que requiere sacrificio. ¿Saben, iglesia? Todas aquellas mujeres tenían sus lámparas, pero unas de ellas se habían descuidado en tener suficiente aceite para que sus lámparas no se apagaran. ¿Cuál era aquel descuido? ¿En qué radicó aquel descuido? Y es que permitieron que a través de todas aquellas actitudes que comenzaron a tener, porque nos dice la palabra del Señor, que tardando el esposo, porque recuerden que él tenía un lapso de tiempo de 6 meses a 1 año, donde él en cualquier momento podía llegar. Y dice que en aquella espera ellas se cansaron, se agotaron. Y es lo que hoy está sucediendo a la iglesia. La palabra de Dios misma nos lo dice, que no creamos que la tardanza del Señor es simplemente porque esto sea una ilusión, sea algo que no sea real. Dice que es por pura misericordia por cada uno de nosotros. No queriendo, dice su palabra, que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y dado estas circunstancias, la iglesia de hoy, el pueblo hoy, está cabeceando. El pueblo hoy está siendo un pueblo insensato. La iglesia hoy está de la manera como estaban estas 5 vírgenes. Están dejando perder su aceite. Están dejando de lado la intimidad, la búsqueda, la entrega, la pasión. Y nos estamos dando a cosas que son necesarias que las conozcamos. Mateo 24 es necesario que nosotros como hijos de Dios conozcamos la palabra, conozcamos los acontecimientos, estemos apercibidos de todo esto. La palabra misma nos lo dice. Jesús decía, mire, es necesario que ustedes conozcan los tiempos, que ustedes estén apercibidos de esto. Pero mucho más importante aún que conocer quién es el anticristo, cuál será la señal de la bestia, si esto que hoy estamos viviendo es el inicio de
de aquel tiempo de tribulación, si estamos en la tribulación, si ya pasamos, si seremos arrebatados ya, si lo seremos después. Más importante que conocer todo esto es que nuestras vidas estén preparadas, estén apercibidas para cuando este momento llegue. Y la forma como la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos estar preparados y apercibidos es que nuestra vida tenga aceite, es que en nuestra vida esté la presencia del Espíritu Santo santificándonos, dirigiéndonos, guiándonos. Ya sea una vida de pasión, de búsqueda, de entrega por el Señor. Tal vez muchos no tengamos la capacidad de poder entender todas aquellas profecías, de poder entender todos aquellos acontecimientos. Y por eso no importa que no los entiendas, no importa que no tengas la capacidad de concebirlos, de saber exactamente cuál será el momento, porque no lo sabemos realmente. Pero más importante que eso es que tu vida esté preparada. Es que como dice la palabra del Señor y como Jesús se lo decía a sus discípulos, mire, velen, estén preparados, estemos apercibidos, que podamos ser esas vírgenes prudentes, que tuvieron aceite suficiente y pudieron entrar a las bodas. Que no sigamos siendo la iglesia que duerme, la iglesia que en este momento, en estos tiempos difíciles, en este mal día que estamos nosotros pasando, estamos tan enredados en otras cosas. Si hoy nos dicen, van a dar una conferencia, una charla, no sé, tantas cosas acerca de los tiempos finales, de las profecías, allí estamos y corremos y buscamos y nos encanta todo esto. Pero si nos convocan a un tiempo de oración, de clamor, de búsqueda, aún esos momentos que parece que ya nosotros tuviéramos que haberlos aprendido y estar ahí entronados en nuestro corazón, de un tiempo de oración, de un tiempo de servicio, no, allí no estamos, de allí nos desconectamos. Cuando Dios nos está llamando a nosotros y a través de esta parábola, es una parábola realmente maravillosa y necesaria para que nosotros podamos entender que es más que nosotros hacer cosas externas, es más que una vivencia simplemente emocional. Miren, iglesia, nosotros debemos dejar de vivir una vida de apariencia cristiana, de apariencia devota, donde lo interno no concuerda con lo externo, porque nosotros podemos estar levantando allí las manos, nosotros podemos estar cantando las alabanzas, nosotros podemos estar leyendo la Biblia, nosotros podemos estar sirviendo en la iglesia en las diferentes áreas, en los diferentes ministerios que allí hay, pero realmente tu corazón, tu vida de intimidad, que es lo que Dios conoce, ¿está de acuerdo con todo aquello que haces? Realmente si lo ponemos en una balanza, esa vida de intimidad que tú tienes, a esa vida de obras, de lo que la gente ve, ¿tiene una balanza? ¿Realmente es así? Estas mujeres, si nosotros solamente leyéramos esos primeros versículos y no conociéramos realmente el trasfondo de todo esto o el contexto histórico de por qué Jesús hace referencia a que estas mujeres no pudieron entrar allá a las bodas, uno diría, es injusto lo que pasó con ellas, porque es que todas están haciendo lo mismo. Pero dice que ellas no prepararon suficiente aceite y sus lámparas no permanecieron encendidas para poder alumbrar el camino y llegar hasta aquel lugar donde las bodas se estaban realizando. Cuando nosotros descuidamos nuestra responsabilidad espiritual, cuando nosotros dejamos nuestra vida de intimidad, recuerden que no les estoy diciendo de lo que hacemos en la iglesia, sin dejar de valorar y de que eso es necesario. Claro que es la palabra de Dios de hacerlo, como muchos lo tienen por costumbre. Hoy nuestra manera de congregarnos en estos momentos es estando allí con cada una de nuestras iglesias, con esos tiempos de servicios que ya los hacemos de forma virtual. Y claro, es necesario estar allí, es necesario leer la palabra, es necesario orar, es necesario todas aquellas buenas obras, todo eso es necesario. Pero más necesario aún es mi vida espiritual, mi vida de intimidad, lo que Dios realmente conoce. Es mi vida de intimidad, de búsqueda, de entrega por el Señor, tan apasionada
tal vez como a veces es la manera como manejo, como efectúo mi ministerio o aquellas cosas que hago. En mi intimidad, en lo que Dios conoce, hay esa misma pasión, hay esa misma entrega, hay esa misma búsqueda. Y quiero decirles algo. Recuerden que la intimidad es algo que cuesta, es algo que tiene un valor, es algo que tiene un sacrificio. Y es aquí donde nuestra carne, en muchas ocasiones, le sucede a ustedes y me sucede a mí, nos va a decir: yo no quiero orar, yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero congregarme. Pero no se trata de lo que mi carne dice, se trata de lo que mi espíritu necesita y anhela. Y es la búsqueda de la palabra de Dios. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 22, leámoslo por favor, nos dice que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, dice: despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y la palabra nos dice que nosotros debemos de despojarnos de aquella humanidad, de aquello que nuestra carne pide, y nuestra carne, siempre se los he compartido, nuestra carne nunca va a decirnos a nosotros: ore, vaya a la iglesia, entregue su vida al Señor. No, mi carne siempre va a tender al pecado, pero yo tengo que tener un espíritu totalmente dispuesto y anhelante por la presencia del Señor. Y cuando esas actitudes de ese viejo hombre, de no quiero, de no siento, de no anhelo, de hoy no, de después lo hago, cuando eso comienza a manifestarse en mi vida y yo no doblego mi carne y yo no rindo mi humanidad delante del Señor, entonces aquellas manifestaciones de aquel viejo hombre comienzan a tomar derecho, a tomar posición en mi vida. Lo que antes nosotros tal vez veíamos como pecado, hoy lo vemos como algo totalmente natural. Y es muy triste cómo hoy nosotros podemos ver este tipo de personas de las que nos habla la palabra del Señor, que fueron llamados por el Señor, que fueron conquistados en su corazón por el Señor, que fueron personas a las que Dios se les reveló con su misericordia, con su fidelidad, con su gracia, con su amor. Como hoy, en este momento, han comenzado a llamar al pecado y a aquellas conductas que están alejadas de la voluntad de Dios como algo normal. Ya no lo ven como ese pecado que significaba para ellos en algún momento. Ya no lo ven como esas cosas abominables en su vida, sino que su vida ha caído en un enfriamiento espiritual tal que comienzan a decir, el Señor nos dice en Isaías capítulo 5, versículo 20, que han comenzado a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero todo esto sucede porque hemos dejado aquel aceite, porque hemos dejado aquella intimidad, porque hemos dejado aquella búsqueda, porque nos hemos desembocado a buscar otras cosas diferentes. Y se los repetiré durante todo este tiempo. Es importante que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como la iglesia del Señor, conozcamos todas aquellas cosas. Pero, ¿qué hay si tu vida no es una vida de intimidad delante del Señor? Mira, dice que el aceite podrá disminuir de tal manera en nuestra vida que la obra del Espíritu Santo en nosotros ya no puede guiarnos. Y no porque Él no quiera hacerlo. Recuerda que el Espíritu Santo es aquella persona que está con nosotros, que nos guía, que nos enseña, que nos dirige. Dice la palabra del Señor que estaría con nosotros, nos enseñaría y nos diría todas las cosas que nosotros debemos hacer. Dice que nos redarguiría nuestro corazón de pecado, de injusticia, de juicio, nos mostraría la senda por donde caminar. Pero cuando nosotros dejamos esa intimidad, cuando nosotros dejamos esa pasión, cuando nosotros dejamos esa búsqueda con esas malas actitudes y con aquellas malas decisiones que yo comienzo a tener, el mensaje que yo le estoy entregando al Espíritu de Dios es que no me interesa su guianza, es que yo me valgo por mí mismo, es que yo sabré qué quiero hacer con mi vida, es el mensaje que yo comienzo a darle a Él, que voy a permitir que sea mi carne la que gobierne mi vida y no mi espíritu. ¿Por qué decimos
que el aceite representaba intimidad, representaba búsqueda, representaba una relación con Dios. Miremos en el versículo 12 de este capítulo 25 de Mateo lo que nos dice. Dice que cuando estas vírgenes insensatas tocaron a la puerta que ya se había cerrado, el novio respondió diciendo: no las conozco, no sé quiénes son. Dice que a ellas les faltó aceite. Y este hombre, este novio, les dice: yo no las conozco, no sé quiénes son. No tuvimos una relación, no tuvimos una intimidad, no tuvimos una cercanía. Iglesia, hoy la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, ha caído en una insensatez, ha caído en un entretenimiento. Nos hemos vuelto amigos del mundo. Ya no nos importa, como dice la palabra, guardarnos sin mancha. Tenemos los mismos gustos, tenemos los mismos deseos, nos deleitamos en los mismos placeres en los que el mundo se deleita. Servimos a Dios a nuestra manera, como a mí me parece, como yo creo, como a mí me gusta. Y necesitamos entonces poder llevar todo aquello a una realidad. Esta semana compartía la historia de Rahab, y en la historia de Rahab nos dice que el pueblo de Jericó era un pueblo pagano, pero era un pueblo que dice que conocían las obras de Dios. Es más, que temían, dice que desfallecían ante lo que ellos escuchaban del Dios de Israel y que ellos sabían que era el Dios verdadero, pero sus vidas no cambiaban. Y es lo que hoy está sucediendo a cada uno de nosotros, a la iglesia de Dios. Conocemos, sabemos, es más, temblamos ante los sucesos, temblamos, desfallecemos ante las cosas que estamos viviendo y que sabemos que van a venir, pero nuestra vida no cambia. Pero nuestra vida sigue simplemente teniendo lámpara sin aceite. Y saben, la condición para que estas mujeres pudieran entrar a aquellas bodas era que su lámpara nunca se apagara, era que nunca faltara aquel aceite. Hoy nosotros como el pueblo de Dios, como ese pueblo que ha sido redimido por la sangre de Cristo, comprado a un precio que jamás tendremos como pagar, hoy se deleita más en cosas que no tienen ninguna trascendencia a la búsqueda de Dios. Cuando hoy estamos en el tiempo de buscar al Señor. El versículo 5 al versículo 9 del capítulo 25 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Dice que la iglesia, el pueblo, entró en un adormecimiento. Hoy el pueblo está en un adormecimiento. El peligro de la espera es quedarnos dormidos. Y muchos decimos: hace tantos años, hace quizás siglos, estamos escuchando de la venida del Señor. Y les recuerdo nuevamente, no tengan la venida del Señor como tardanza, sino que es su misericordia esperando por tu vida y por mi vida. Y esa quizás tardanza hace que el pueblo se vuelva un pueblo insensible, se vuelva un pueblo apático, se canse. Hoy estamos nosotros como un pueblo sonámbulo. Sabemos que estas personas tienen la capacidad de hacer cosas inconscientemente. Y nosotros estamos de esta manera. Leemos, escuchamos, analizamos todas aquellas cosas que nos hagan entender, que nos vuelvan doctos
en conocer la palabra, en conocer las señales, en conocer los tiempos, pero dormidos, totalmente perdidos de lo más importante. Y Jesús nos dice en su palabra: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás, aún la capacidad de conocer los tiempos, será añadido a nosotros. Pero Él nos llama primero a una vida de intimidad, a una vida de búsqueda, a una vida de integridad, a una vida que realmente refleje, sea una evidencia de lo que nosotros vivimos allí, como dice su palabra, allí en medio de la intimidad con Él. Necesitamos volver a eso. Y es la manera como realmente vamos a poder entrar a aquellas bodas. Dice que Jesús nos advierte, cuando dice que el pueblo entró en un adormecimiento, Jesús nos advierte que ninguno de nosotros sabemos el momento de su regreso. Y por eso debemos estar listos, por eso debemos estar preparados. La actitud, dice que de las vírgenes prudentes, fue una actitud muy, muy diferente. Dice que ellas no solamente llevaban sus lámparas, sino que se apercibieron de que tuvieran suficiente aceite en sus vasijas, de que fuera suficiente, de que no les faltara. Eran mujeres de oración, eran mujeres de intimidad, eran mujeres de entrega, eran mujeres que sus actitudes no contristaban la obra del Espíritu Santo en ellas. Iglesia, hoy nosotros, el pueblo de Dios, está viviendo una doble vida. Y fácilmente levantamos nuestras manos y fácilmente levantamos cánticos delante del Señor y fácilmente podemos recitar la palabra de Dios, dar tremendas enseñanzas. Pero tal vez aún vives una vida de pecado. Vives una vida, una doble vida. Y no te duele en tu corazón en un momento estar glorificando y honrando al Señor, y al siguiente momento o al siguiente día estar haciendo cosas totalmente alejadas de la voluntad de Dios, y que eres totalmente consciente que eso, si lo sigues viviendo, no te va a permitir entrar a las bodas que estás invitado. Recuerda, iglesia, has sido invitada a esas bodas, has sido preparada. Dice que esas viejas vestiduras de inmundicia y de pecado han sido quitadas de tu vida y te ha sido puesto un traje especial. Dice que su novia, su iglesia está vestida de ropas blancas que han sido blanqueadas allí en la cruz a través de la sangre de Cristo cuando perdonó nuestros pecados. Nosotros no podemos olvidarnos de todo esto. No podemos permitir que esas actitudes del viejo hombre vuelvan a cada uno de nosotros y hagan que nuestro aceite disminuya a tal forma que nuestra lámpara ya no pueda ser encendida. Hoy es el día de nosotros poder salir de esa vida de tinieblas y poder ser esas lámparas iluminadas que den luz y dirección a los demás. Tú y yo estamos llamados a eso. Tú y yo estamos llamados hoy a no seguir una vida apática, insensible ante el Señor. La cristiandad, el ser un hijo de Dios, el recibir ese regalo de la salvación, no es simplemente hacer cosas externas, todo lo podemos hacer. Es una vida de intimidad realmente. Es una vida de entrega, es una vida de búsqueda, es una vida de pasión, es una vida de sacrificio. Que cuando no quieras, que cuando no sientas, que cuando no desees, aún así lo hagas. Lo hagas porque sabes que es la manera como tu lámpara permanecerá encendida. Permanecerá encendida y cuando llegue aquel esposo y cuando se oiga el clamor de que el esposo ha llegado, tú puedas entrar a las bodas del Cordero. Es tiempo de dejar de ser necios. Es tiempo de dejar de el afán y la ansiedad por conocer aquellas cosas pasajeras o efímeras y conocer realmente lo verdadero. La imprudencia de querer conocer los sucesos
sin la prudencia de estar preparados para ellos. Hoy Dios nos llama a que volvamos a Él, a que volvamos a una vida de intimidad, a una vida de búsqueda, a una vida de entrega, a una vida de pasión. Que tu lámpara arda todo el tiempo, que puedas realmente tener una relación con Jesús, que puedas amarle, que puedas glorificarle, que puedas exaltarle, que puedas bendecirle, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que cuando ese esposo regrese por su iglesia, tú y yo estemos allí en esas bodas. Esa es la invitación que el Señor tiene para nosotros. Y a ti que estás allí y que nos ves por primera vez, yo te invito para que puedas recibir al Señor Jesús en tu corazón, para que le digas: Señor, yo te necesito en mi vida, necesito que tú estés con cada uno de nosotros, necesito bendecirte, exaltarte. Es necesario que podamos compartir, es necesario que podamos llevar su palabra a todo el mundo, a todas las naciones. Queremos hoy exaltar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a orar. Inclínate. Hoy queremos acercarnos delante de ti, pedirte perdón, Señor. Pedirte perdón, eterno Rey, porque nuestras actitudes, Señor, de pecado, de indolencia, de insensibilidad, Señor, han hecho que apaguemos, Señor, esa llama, ese fuego de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Hoy nos volvemos delante de tu presencia. Hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestra vida. Que esa lámpara en nosotros pueda permanecer encendida, Señor. Que podamos, Señor, buscarte con pasión, con anhelo. Vivir una vida, Señor, de intimidad contigo. Conocer, Señor, sentir el latir de tu corazón. Poder descansar, Señor, en tu regazo. Adorarte y glorificarte, Señor. Y hacer parte, Dios, de esas vírgenes prudentes, Señor, que esperaron, que estaban preparadas, Señor, y que pudieron entrar a aquellas bodas. Tu palabra dice, Señor, que hemos sido llamados, que hemos sido convidados a poder estar contigo, y que tú, Señor, no tardas tu regreso, solo que estás preparando ese lugar para que donde tú estás, nosotros como tu pueblo, como tu iglesia, todo aquel, Señor, que te mira, que te recibe, que cree en ti, que te acepta, puede estar también. Te damos toda la gloria y la exaltación, Señor. En esta noche bendecimos tu nombre, Rey eterno, por tu gran fidelidad, por tu amor incomparable. Señor, gracias. Gracias por cada persona, Señor, que en estos momentos está siendo confrontada con tu palabra, Señor. Por cada hombre y por cada mujer que hoy están tomando la decisión, Señor, de volver a ti, de volver su mirada a ti, de dejar aquellos malos caminos y de rendirse delante de tu presencia. Te adoramos, Señor. Recibe toda la gloria y la exaltación, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres merecedor de toda la honra, porque tú eres merecedor de toda nuestra alabanza. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, por hablar a nuestra vida, por hablar a cada uno de nosotros, Rey eterno. Hoy te exaltamos, hoy te glorificamos, en el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, y el pueblo del Señor dice amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, que esta palabra haya sido un mensaje de esperanza, haya sido un mensaje de vida para ti, para los tuyos. Como siempre, reciban un gran abrazo desde este lugar. No olviden que les amamos, no olviden que cuentan con nosotros, y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti y para toda tu familia. Ahora queremos recordarles nuestros tiempos de oración: 4:30 de la mañana, martes, hermosas damas; jueves, nuestros varones esforzados y valientes; los viernes, nuestro altar familiar.
También nuestros tiempos de ejercicio, miércoles y domingo, 7 de la noche. Nos encuentran en Facebook e Instagram como @costanasa2015 y en YouTube como Iglesia del Nazareno Costa Rica Valle. Bueno, ha sido un placer estar esta noche con ustedes. Muchas gracias. El Señor los bendiga. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas,